Pone y saca las hojas de la carpeta, dándolas vuelta, las lee, relee sus contenidos, hace una que otra muda exclamación con sus labios o con la mano que sujeta la lapicera. La luz le pega sobre la cabeza y se proyecta más allá. La mesa, llena de papeles, es su aposento, su vida, su tarde de lluvia detrás de un cristal, su plato favorito, su cama en invierno, el amante que no tuvo, el ave que canta entre las macetas, la caja con las 9 sinfonías de Beethoven, la entrada al cine los domingos abúlicos, un mate con bizcochitos de grasa o factura, una lengua así de grande pasando por su entrepierna, su madre fallecida, una familia distanciada y su trabajo, la mesa es todo eso y, sobre la mesa, las pruebas que les tomó, a los alumnos, el jueves pasado, y hay muchos errores. Hace otro mudo gesto, esta vez con los músculos faciales, la mano que sostiene la lapicera se abre, en un desesperado intento por querer hablar y decir, pero no puede ser, y vuelve a cerrarse para sujetar con más fuerza la lapicera, calibrando en el papel un 4 gótico o un 2 o un 1, de varios renglones de ancho. No podía ser que supieran tan poco, qué pena. La ignorancia se reconfortaba y deleitaba con películas de Carlitos Chaplin en otro sitio, pero a la escuela se iba a estudiar y no a guerrear con trozos de tizas. Sonó el teléfono y su sonido repercutió en el cuarto. Eran las 3 de la tarde, la hora en que Alberto siempre llamaba, cuando era sábado, para ir al cine o para arreglar, en caso contrario, de ir a tomar algo por ahí. Dejó un momento las pruebas, se quitó los anteojos y atendió. Su voz sonó seca y cortante, al principio, tal vez porque, muy interiormente, deseaba atenderlo lo más pronto posible, y decirle que no, que esa tarde tampoco irían al cine o a tomar algo, pero no pudo regodearse con espetarle la respuesta ya elaborada porque el llamado resultó estar equivocado. Algún adolescente, lo intuyó por la voz, que llamaba a sus amigos para salir y, con el apuro de hablar, había metido los dedos en los indebidos números. Lanzó, al silencio de la habitación, un chasquido de lengua que se confundió con las 3 campanadas que el pequeño reloj de péndulo, que colgaba a un costado de la biblioteca, justo en medio de una reproducción de Van Gogh y una acuarela de otro pintor, no tan menos conocido, dejó desprender de sus entrañas de engranajes y otros elementos históricamente relacionados. Volvió a su mesa, se caló los lentes y agarró la prueba de Berardi. Este chico Berardi, qué cosa curiosa, tenía las notas más elevadas de la clase. Si continuara así llegaría lejos. Alguien pasó corriendo por la calle, gritando un nombre. Alzó la vista de la hoja y se perdió mirando, desde su silla, el blanco y semitransparente cuerpo de la cortina que separaba el cristal. Los autos apenas molestaban haciendo ruido con sus neumáticos sobre el empedrado. La quietud de la casa era algo reconfortante. Alberto pensó que Marta ya tenía 45 años, y no se animó a insinuárselo. Tal vez ella no lo supiera, y siguiera yendo a enseñar a la escuela como por inercia, ese arte del gimnasta al hacer abdominales y no cansarse, o le gustaran los chicos. Pero estaba seguro que Marta necesitaba algo más. La primera vez que le dijo de salir, lo había hecho como obligadamente, no había podido soportar verla siempre tan sola y tan callada. Su desenvolvimiento comenzaba y acababa en el salón de clases, más allá de allí, la máscara se adhería a su rostro y ya era otra persona. Alberto, en los recreos, se reunía con los demás maestros y Marta intuía su curiosa presencia. ¿De qué se podía hablar, con ella? Le gustaba la música, había dicho una vez, también el cine de Fellini y ese Bergman que nunca había podido entender del todo pero que, sin embargo, presentía que algo genial había en él. Creyó que esa sería una buena oportunidad para que hablaran un poco, lejos de los guardapolvos blancos. En el cine del barrio daban una de Bergman, una copia mala, toda cortada, pero, como excusa,
era suficiente. A Alberto le gustaba el golf, deporte que no ejercía muy seguido, por falta de elementos con que practicarlo, pero, de vez en vez, en especial cuando cobraban, podía darse el lujo de alquilar un juego de palos y tirar unos hoyos. Le gustaban los árboles, cada uno tenía su propio lenguaje, la expresión de las ramas, la rugosa característica de sus vetas, la constante peregrinación de hormigas en busca de alimento y esos tallos siempre tan sutiles de los nuevos brotes que prendían como luminosas señales. Ella hablaba poco de lo que no sabía, y no preguntaba cosas de las cuales carecía de información, buena pauta para Alberto de pensar que solo le interesaban sus temas, sus cosas, y que a veces había que sacarle las frases por medio de una artimaña, consistente en formularle 2 o 3 preguntas de diferentes modos, acerca de un tema en particular, para recibir una sola respuesta. Veía, al hablar, como prendía un cigarrillo con la misma mano que sostenía la lapicera que corregía las pruebas, y después los dedos, abriéndose y cerrándose para permitir a la mano emplear también su léxico, ya que sus manos hablaban a su manera, y de otras tantas formas se quejaban, al leer en silencio, las exasperantes e incongruentes respuestas que sus alumnos completaban en los exámenes escritos. Cuando estuvieron en la confitería, Alberto terminó por agotar todas sus preguntas, y a ese momento de vacío sobrevino una llovizna que comenzó a caer, mojando el pavimento y la gente, algo que reavivó entre los dos la conversación. ¿Qué no se podría decir de la lluvia? Muchas cosas, y a todas ellas recurrió Alberto hasta ella culminar la charla con su partida. Supo disculpar, supo que Marta tenía 45 años, que debía regresar a casa para entrar al canario que, ciertamente, se estaría mojando. Caminaron corriendo debajo de las cornisas y las baldosas flojas metiéndose en los zapatos, hasta que llegaron a su casa. Podría haberle invitado a pasar y tomar un café, pero el convite se quedó a medias, no llegando del todo al centro de un placer que, en ese momento, calificó como pueril. Podría haberle mostrado su colección de discos, las 9 sinfonías, grabadas por Toscanini, sus libros, la mesa de trabajo, la querida mesa sobre la cual se podría hacer el amor muy bien, porque era de roble y resistiría los posibles empujes de Alberto y las contracciones de ella, pero fue una idea tonta, loca, no debió pensar esas cosas. Alcanzó a darle un beso en la mejilla y decirle, hasta el lunes, Marta, quedándose con los labios llenos de polvo y maquillaje, además de un comienzo de náuseas por el olor a cigarrillo que dormía en su boca, de una manera muy diferente a como lo hiciera en otra persona acostumbrada a ese vicio. Vio sus labios, los sintió como un puño cerrado que abrigaba una lengua muy rosada, pastosa, conservando un callo provocado por el apoyo del capuchón de la lapicera al ser posado en ella, en el acto sagrado de leer con atención alguna respuesta de algún alumno. Se cansó de ver las patillas de su cabello pegadas a la piel, un cabello nunca terminado de lavar, nunca lavado, la caspa que se aglutinaría en su interior. Emitió una de sus mejores sonrisas, agradeció la velada. Alberto se despidió insinuando alguna otra invitación al cine, llamándola para avisarle unos días antes. Cuando entró en su casa y cerró la puerta, las imágenes de Alberto y fragmentos de lo hablado pasaron por su mente, todo se fundió en un crisol que forjó una personalidad apática. ¿Cómo había aceptado su invitación? No podía imaginárselo, no podría saberlo. Alberto flotaba aquí y allá, sobre los adornos del buffet, sobre los libros, sobre el reloj, sobre los discos, allá estaban sus ojos, allá sus labios hablando de golf y de los árboles, allá sus ojos repitiendo frases ya armadas en casa y listas para usar, esas ganas de tomarla del brazo para cruzar las calles empapadas y que habían quedado en eso, nada más. Pero ¿cómo iría a tener la desfachatez de tocarla? Que no se atreviera, no. Alberto nunca lo haría. Las pruebas se habían terminado, el reloj marcaba las 4:15,
y el teléfono no había vuelto a sonar. Alberto había dicho que llamaría temprano, pero ya no llamaría y por más que lo hiciera más tarde, diciendo de ir a la función de la noche, no aceptaría. Se estaba lindo y agradable, en casa, sentada a la mesa, así, desnuda, con ese placer que le recorría los senos hasta saberse de memoria casi tan joven como 20 años atrás.